daros la bienvenida. Muy bien. Daros la bienvenida a esta casa que es la casa de todos, ¿no? La justicia es una obra coral, es una obra común y es todo una de las sedes del Consejo General del Poder Judicial en Madrid. Pues el recibiros aquí es una verdadera satisfacción. Y es algo por lo que también quiero dar las gracias a Liber, ya me voy a referir con el nuevo nombre, que hayáis elegido esta casa para la presentación de una obra tan importante. Nosotros hemos querido hacerlo en la sala más emblemática que hay en esta sede, que es donde se realizan todos los actos de formación. Por aquí vienen al cabo del año la práctica totalidad de jueces españoles a desarrollar las múltiples actividades de formación que se desarrollan por parte del Consejo. Y esta sala en la que creo que habéis estado todos o la gran mayoría es muy emblemática, ¿no? Y también, bueno, pues como un nombre que queremos que sea toda una declaración de intenciones, ¿no? La sala Clara Campo Amor. Por lo tanto, como digo, gracias por haber elegido esta sede. Yo voy a dar la palabra a las diversas personas que integran la mesa, tras lo cual Torcuato hará una presentación de la obra. Quiero subrayar, significar una vez más que me parece que la escenificación de esta mesa, de este acto, es muy importante, porque significa la unión de todos aquellos que estamos trabajando en el ámbito de la justicia en este campo específico de la discapacidad. Lo digo siempre, la justicia es una obra coral, es el resultado de muchas participaciones, todas ellas esenciales, y con esto se quiere simbolizar. Y en este sentido también quiero mencionar la labor que viene realizando el Foro Justicia y Discapacidad desde su creación en el año 2003, foro del que formamos parte las entidades aquí presentes. Por lo tanto, y sin más dilación, le doy la palabra a Ignacio Recondo. Buenos días a los miembros de la mesa, a las personas que nos estáis escuchando, y un agradecimiento especial a Juan Manuel Fernández, excelentísimo, que como yo ejercemos de navarros, aunque no nos conocíamos y nos hemos conocido esta mañana. Le damos las gracias por habernos acogido en un día tan señalado para nosotros. Después de 25 años siendo Asociación Española de Fundaciones Tutelares, trabajando siempre poniendo en el centro a las personas, apoyando a otras personas, cambiamos para seguir haciendo lo que sabemos hacer, es decir, apoyar, porque esa necesidad sigue y seguirá existiendo. Nuestras fundaciones, algunas de ellas como la nuestra en Pamplona, llevan más de 30 años, y lo que traemos hoy es una pequeña muestra de lo que creemos que son buenas prácticas, que luego se comentará. Nuestro asesor jurídico junto al equipo que ha trabajado nos lo presentará dentro de un momento, Torcuato. Y también es un día más señalado porque ayer ya la Asamblea General que tuvimos por la tarde, previamente la Junta Directiva por la mañana, ya dio luz verde a nuestro nuevo nombre, Liber, que no hacemos más que alinearnos con la ley de 8. Que ya no podemos ser tutores porque nuestro quehacer son personas mayores, por lo tanto no nos dedicamos a prestar apoyos a personas menores de edad, por lo tanto teníamos necesidad de cambiar nuestro nombre y los estatutos para alinearlos con la ley. Luego, la ley también influye en muchos aspectos, incluido del propio nombre. Este cambio, que ya veníamos haciendo en nuestro quehacer diario a partir de la convención, nos queda mucho por hacer,
porque la ley lleva muy poco tiempo, la anterior pues duró, no sé si 50 años o más. Luego esto es un trabajo de todos los que estamos aquí, muchos otros que no están, de la sociedad en general, y para que de esos frutos hace falta mucho esfuerzo, mucha coordinación durante mucho tiempo y mucha constancia. No se trata de correr mucho, sino como la maratón, de correr todos juntos y arriba, para no dejar a nadie atrás. Este nuevo reto lo asumimos como siempre lo hemos hecho, por la mejor ilusión, sabiendo que nosotros pasaremos, las instituciones siguen y el camino que estamos haciendo vendrá otros para seguir, sabiendo que las medidas de apoyo, que es de lo que vamos a tratar en el protocolo de las prácticas, están enfocadas sobre todo a nuestro quehacer, que es discapacidad intelectual, pero en buena medida se pueden aplicar también a la discapacidad en general. Porque de hecho nosotros en los estatutos de muchas fundaciones estamos abriendo ya. Decimos discapacidad intelectual, pero abriendo la puerta y cada vez nos encontramos de que hay un mix: salud mental, problemas mentales, problemas sociales, problemas de comportamiento, problemas de consumos. Por lo tanto, estamos abriendo ya también este protocolo. Han trabajado uno de los equipos de trabajo que tenemos, porque este es el ámbito jurídico, también tenemos el ámbito social, el ámbito voluntariado, y nos han trabajado sobre todo Torcuato, que es nuestro asesor de la comunidad del trabajo, Antonio Ferrer, José Antonio Baza, Rafa Ernesto y Antonio Lebré. Quiero agradecerles públicamente a ellos y a los muchos de los 350 profesionales que tiene la asociación LIBER y que seguro que han trabajado en el tema, aunque no aparezcan en el propio documento. Estamos necesitados de buenas prácticas, porque la ley la hemos leído todos, aunque posiblemente no entendamos muy poco. Los que no somos juristas entendemos muy poco. Las buenas prácticas posiblemente entendamos más fácilmente los que no somos del ámbito jurídico. Y eso es lo que nos hace falta también para todos, para ir aprendiendo, y esto es una posibilidad de aprender que buena falta nos hace a todos. Y, como digo, el trabajo tiene que ser coordinado, no es un trabajo solitario. Nosotros ya trabajamos en red y así seguimos trabajando. Nuestro ofrecimiento a toda la sociedad para seguir en esta línea, y gracias por estar aquí, y gracias por atendernos, y gracias a la mesa por escucharnos, y a vosotros por estar aquí apoyándonos. Gracias y buena mañana y un saludo. Gracias, Ignacio. A continuación tiene la palabra Enrique Galván. Buenos días a todas y todos. Permítanme saludar en primer lugar a la mesa que preside este acto, a las personas que están y a las instituciones que representan. Y cuando hacemos... Y me estaba saludando. No, me quería referir a lo importante que supone hacer las cosas acompañados y en determinados lugares. Yo creo, Juan Manuel, como presidente del Foro Justicia y Discapacidad y como buen amigo, siempre habéis tenido la sensibilidad y la cercanía de saber escuchar, de saber comprender, de saber digerir nuestras necesidades y mostrarnos un camino en el cual pues, hemos avanzado cosas que no ha hecho nadie. Por ejemplo, hay un reconocimiento internacional a la buena práctica de las sentencias de lectura fácil, que es única en el mundo. Muchas veces estamos educados en cierto nivel de prudencia y en la valoración de nuestros actos, pero tal vez viene bien recordar que estamos juntos y gracias a vosotros hemos conseguido cosas muy importantes. Igual que estamos consiguiendo cosas muy importantes con la labor de la Fiscalía, en este caso vinculada a las personas con discapacidad y personas mayores, y que notamos un liderazgo y notamos un respaldo tremendamente importante en este momento para proyectos como el ámbito del facilitador, por ejemplo, y otras figuras que van a ser muy relevantes en el futuro. También estamos trabajando intensamente junto al Consejo General del Notariado, los notarios y notarias muy vinculados y en alianza con la Fundación Aequitas, haciendo innovación y trabajando de manera conjunta para hacer documentos, protocolos, procesos, comprensión de cuáles son esos apoyos
para las personas con discapacidad, con discapacidades del desarrollo en el ámbito notarial y, por tanto, para el movimiento asociativo es un verdadero lujo poder contribuir y aprender y construir con vosotros y vosotras. Igualmente, con el Consejo General de la Abogacía tenemos una estrecha, ¿verdad, Eva? Alianza donde trabajamos la formación, donde trabajamos también la comprensión, la articulación de redes y ahí pues destacar las redes juristas de plena inclusión y la red también de asesores jurídicos del IBER, que también es una manera de capilarizar la acción en el ámbito de los abogados y abogadas, ¿no? Y todo eso al final se sintetiza en una organización que siempre ha sido prudente, que siempre no ha querido tener un protagonismo especial, que se llamaba la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, y la actividad de las fundaciones tutelares que siempre han estado ahí, con muchísimas dificultades, con muy pocos medios y con un compromiso tremendo. Y hoy nace el IBER como ese capullo, ¿no? Donde de repente hay una organización que alcanza un espacio superior de importancia para la sociedad en su conjunto, como decía el presidente Ignacio, que está abierta como un activo para toda la sociedad, que está llamada a tener un papel fundamental y que representa un modelo de apoyos personalizado en comunidad, que es lo que pretende también en otros ámbitos plena inclusión. Plena inclusión en ese sentido se adhiere a la propuesta que hace el IBER de generar apoyos personalizados para cada persona, para su contexto vital. Y este mensaje es un mensaje de plena inclusión que hago en nombre del presidente, que no ha podido estar aquí y que os manda un fuerte saludo, y que es de satisfacción, de reconocimiento y también de confianza en el futuro. Estamos en un momento, en un contexto donde hay una invasión, donde hay un miedo ante la crisis, donde aumentan los mensajes de odio, donde parece que la confrontación gana, ¿no? Y tenemos que comprender que articulaciones de instituciones tan importantes como las que aquí están representadas son la esperanza para el progreso de la democracia. Y la democracia se fundamenta en que todas las ciudadanas y ciudadanos, independientemente de su condición, tienen que tener garantizados esos apoyos. Y para terminar, diría que tomando esos versos de Blas de Otero, que decía, me queda la palabra, yo creo que este documento, este libro, lo que intenta es emerger la palabra de todas y todos. Personas que tienen dificultades para transmitir y expresar su palabra. Pues la sociedad en su conjunto, las instituciones democráticas que consolidan este país, se unen para que esa palabra, pocas veces escuchada, tenga el mismo valor, tenga la misma presencia, por supuesto la misma dignidad en una sociedad que merece la pena que construyamos juntos. Así que enhorabuena y muchísimas gracias. Muchas gracias por tus amables palabras. Tiene la palabra Eva Riba. Bueno, buenos días a todas, a todos los integrantes de esta mesa. En primer lugar, pues, necesitamos agradecer, ¿no? Agradecer a la Asociación IBER a través de su presidente, Ignacio Recondo, y también a Paco Recover por la amable invitación que nos habéis trasladado al Consejo General de la Abogacía para participar en la presentación de este protocolo de buenas prácticas, ¿no? Que es vuestro proyecto en el que habéis trabajado, pues, no de vuestros proyectos, pero ahora mismo, ¿no? Coincide con la celebración del cambio de nombre y bueno, pues estamos contentos de poder estar aquí con vosotros y además en esta casa, como decía Juan Manuel, ¿no? No cabe duda de que todas las organizaciones e instituciones que tenemos una responsabilidad directa sobre los derechos de las personas con discapacidad, pues estamos llamados a colaborar y a trabajar codo a codo, ¿no? para garantizar que realmente alcancemos una sociedad verdaderamente inclusiva, ¿no? Y este protocolo de buenas prácticas es un perfecto ejemplo de ello, ¿no? De la voluntad del IBER de compartir sus conocimientos y su experiencia
porque cuando estamos hablando de personas con discapacidad, pues tenemos la obligación de compartirlos para alcanzar pues una meta común, ¿no? Ese respeto a la persona, a su voluntad, a su autonomía, la garantía del ejercicio de su plena capacidad jurídica y, bueno, en definitiva, todos los derechos que se establecen en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Que afortunadamente estamos viendo cómo se integran poco a poco en nuestra legislación y que esperamos que esto sea un inicio, ¿no? de un gran cambio realmente representativo. Llevamos 7 meses escasos de vigencia de la ley 821, ¿no? Y ahora más que nunca es necesario que nos esforcemos, ¿no? Para que los avances que se han conseguido sean realmente pues, comprendidos, aplicados y promovidos en todas las instancias y cada una pues, en función de sus propias competencias, ¿no? Desde el Consejo, y es en colaboración con todas las instituciones que estamos hoy aquí representadas y las instituciones, ¿no? del sector social, seguimos impulsando el tema de la formación en materia de discapacidad y además desde todas las ramas del derecho, ¿no? Es una formación extensa, que es gratuita, que pretendemos hacer llegar a toda la abogacía o al menos al mayor número de abogadas y abogados de este país y que además tienen una voluntad de continuidad. No queremos quedarnos en el primer curso, ¿no? Que se enfoca quizá más en la reforma, en la convención inicial mirada desde la reforma, sino que queremos llegar a un sistema de formación continuada que realmente garantice, ¿no? Pues una defensa de calidad a las personas con discapacidad. Estamos impulsando también pues, es una creación en los colegios de turnos de oficio especializados en materia de discapacidad para esta garantía a las personas que son más vulnerables, ¿no? Que no pueden acceder a una defensa de su elección o de su confianza. También estamos trabajando para conseguir el reconocimiento del derecho a la justicia gratuita en todos los procedimientos para la provisión de apoyos, aunque no sea preceptiva la intervención del letrado. ¿Por qué? Porque precisamente ese asesoramiento y esa defensa constituye, según nuestro entender, el primero de los apoyos necesarios para garantizar el acceso a la justicia en igual de condiciones que el resto de la ciudadanía, ¿no? No podemos negar que en el sector de la discapacidad es a menudo víctima de una grave vulneración económica, que no puede quedar desprotegida y probablemente, o esperemos, ¿no? Que el siguiente gran paso ante el que nos encontremos sea el de reconocer que para alcanzar una vida realmente digna, como preconiza la Convención, es necesario garantizar también medios laborales, medios de vida, ¿no? Medios económicos que sean suficientes para poder vivir y para poder pues, ejercer, por ejemplo, esa defensa de la que estamos hablando. Pero a día de hoy la realidad no es así. La vulnerabilidad es muy grave en el sector de la discapacidad y por lo tanto por eso mantenemos esta defensa, ¿no? De obtener el beneficio de la justicia gratuita para las personas con discapacidad que no tengan posibilidades para acceder a otra defensa. Reivindicamos, claro, la introducción de la lectura fácil en los procedimientos, ¿no? Nos decía que efectivamente somos pioneros, ¿no? Gracias a una labor muy importante que se ha realizado, pero sí que es cierto pues, que en los juzgados ordinarios no nos encontramos con esto, ¿no? Y nosotros consideramos que es imprescindible la lectura fácil, no solamente en las sentencias, que por supuesto que son imprescindibles, pero también en todas las notificaciones personales, ¿no? No hace mucho el Tribunal Supremo, ¿no? Pues anuló un procedimiento en el que se desahuciaba a una persona con discapacidad porque no se le había prestado los apoyos, los ajustes de procedimiento necesarios y no podía, por lo tanto, comprender cuál era la gravedad del procedimiento al que se enfrentaban, ¿no? También la introducción de la figura del facilitador, que es esta figura indispensable, por un lado para garantizar la comprensión y el objeto del procedimiento para la persona con discapacidad, pero por otro lado, no sé si más importante incluso, ¿no? Para que pueda actuar de puente comunicativo entre la persona con discapacidad y los operadores jurídicos para que realmente pueda trasladar
cuál es su voluntad, que es la base fundamental de esta reforma, ¿no? En realidad lo que estamos reivindicando con colaboración de todos es la aplicación de todos los ajustes de procedimiento que nos provee el artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, ¿no? Pero ya vamos a dar un paso más allá, ¿no? Como tenemos la palabra, pues vamos a dar un paso más allá, porque no solamente lo reivindicamos para los procedimientos específicos para personas con discapacidad en relación a la provisión de apoyos, lo solicitamos en los procedimientos civiles generales, en derecho de familia, en materia laboral, en todas las materias. Pero queremos hacer hincapié especial para el ámbito penal. En el ámbito penal es muy necesario también la aplicación de los ajustes de procedimiento, ¿no? Parece que respecto de la víctima se ha dado un paso más allá, ¿no? Con las oficinas de atención especializada que se han creado en algunos partidos judiciales, que no en todos todavía, ¿no? Pero la realidad es que en cuanto a los investigados, bueno, pues nos encontramos con problemas realmente graves, y no solamente por causa de la discapacidad intelectual, sino por personas que tienen graves problemas de salud mental, ¿no? O otros tipos de discapacidad, como la parálisis cerebral, o personas con discapacidad sensorial, ¿no? Que realmente precisan también de esos ajustes de procedimiento que les ayuden a superar o a llevar de la mejor manera posible esos procedimientos penales. Es cierto que tenemos una falta de medios, una falta de una partida presupuestaria, ¿no? que acompañara a esta ley para que podamos aplicar desde el inicio todos estos ajustes de procedimiento, pero en cualquier caso no nos lo podemos tomar como un obstáculo para su plena incorporación, ¿no? Sino que tiene que ser un reto para nosotros para pedirlo todos los días hasta que efectivamente pues, la ley pueda ser aplicada en toda su extensión. Y todas estas herramientas o ajustes de procedimiento, ¿no? Tienen por finalidad la accesibilidad y el fomento de la autonomía de las personas con discapacidad. Y en este sentido, el cometido de las fundaciones de apoyo precisamente tiene una importancia fundamental, porque se tiene que enfrentar a un verdadero proceso de transformación, al menos legal, porque sabemos que su funcionamiento era precisamente pro convención, absolutamente, pero legalmente sí que estaban en un sistema de sustitución de la persona, ¿no? Y precisamente esta sustitución es la que se tiene que erradicar para poder fomentar la autonomía de la persona y bueno, no nos cabe ninguna duda, ¿no? que esta iniciativa, este código de buenas prácticas que tenemos que celebrar hoy y que además que tenemos que felicitar, ¿no? Porque aporta más claridad a la aplicación de la reforma, ¿no? Y especialmente, bueno, he tenido la suerte de poder ojearlo un poquito antes, ¿no? Me ha gustado mucho toda la cuestión, la precisión de las cuestiones éticas, que son las que envuelven cualquier procedimiento relativo a las personas con discapacidad. Y en este sentido, evidentemente no puedo avanzar ni quiero avanzar absolutamente nada del protocolo, ¿no? Pero sí que se me ha ido el ojo, ¿no? Cuando veía la mención a la necesaria relación personal y directa con la persona que precisa apoyos por parte de todos los profesionales. Y esto es extrapolable también a la abogacía, ¿no? Nosotros también tenemos que hacer un cambio en el sentido de que a partir de ahora evidentemente el único cliente es la persona con discapacidad. Tenemos que hablar con sus familias, claro. Tenemos que conocer sus entornos, claro, pero solamente la persona con discapacidad es la que nos puede decir cuáles son sus voluntades, cuáles son sus preferencias, y la única manera que tenemos de poder defenderlas como se merecen es precisamente con esta proximidad, ¿no? Y esto para nosotros requiere pues, no solamente ese conocimiento de lo que es la ley, sino también la posibilidad de tener ese puente comunicativo que nos permita conocer pues, cuáles son sus deseos, ¿no? Y nada más, solamente daros la enhorabuena y las gracias por este trabajo. Muchas gracias, Eva. Tiene ahora la palabra José Ángel Martínez.
Muchas gracias a la Fundación Justicia y Discapacidad, al foro, por habernos dado acogida en esta mesa, que tiene un alto valor simbólico, porque quienes formamos parte de ella, en realidad tenemos una importante representación en la aplicación de la ley, fundamental, lógicamente, en el caso de la Judicatura, también de la Fiscalía y de los agentes sociales, y también, como consecuencia de la reforma, por parte de los notarios, a los que represento, así como a la Fundación Equitas, de la que, por ser presidente del Consejo, soy también su presidente nato. La verdad es que la mesa tiene un alto valor simbólico, como decía, porque supone también la necesidad de que todos aquellos que estamos concernidos por la aplicación de la ley tengamos entre nosotros una relación de colaboración. También nosotros necesitamos la prestación de apoyos mutuos. Esto creo que es muy importante y enlaza con lo que decía Enrique, en el sentido de que esta ley nos va a permitir también no solamente fomentar la democracia, sino fomentarla no sobre la base de una idea, sino sobre la base de la colaboración, de una fraternidad entre todos, que es un regalo que nos dan las personas con discapacidad. No se trata de hacer caridad, sino simplemente en esta casa, como decías, Juan Manuel, que es la de la justicia, de rendir cuentas y de aplicarla también para estas personas y reconocer su dignidad. El problema es que la aplicación de la ley es complicada porque supone un giro copernicano sobre lo que veníamos considerando como la fórmula más adecuada para apoyar a las personas con discapacidad, un modelo de naturaleza proteccionista, médico-asistencial, basado, como decía Eva, en la sustitución. Esto cambia radicalmente y se establece como principio cardinal el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad. Lo que ya lleva consigo la implementación de los apoyos voluntarios. Ya existían de alguna manera en la anterior legislación a través de los poderes preventivos, por ejemplo, pero actualmente han adquirido una relevancia fundamental porque solamente en defecto de los apoyos voluntarios o de la guarda de hecho entra en juego el apoyo judicial. Y esto significa para los notarios una responsabilidad muy grande y un compromiso que, como su presidente, pues quiero manifestar de manera expresa en este foro, de tratar de cumplir el alto cometido que significa aplicar en esta primera instancia y por la vía de la voluntad de la persona, de sus deseos y preferencias, este tipo de apoyos. Y hay que comprender también que la ley, la Convención de Nueva York, por su novedad, conlleva un cierto escepticismo. Es decir, esto es así, hay un cierto recelo, una cierta preocupación de algo que ya Erich Fromm llamó el miedo a la libertad. Es decir, decía el abuelo de Aldous Huxley que los verdaderos problemas de una persona empiezan cuando tiene la libertad de decidir. Y evidentemente en la sociedad tenemos que ser conscientes de que no somos seres autónomos ni independientes. Necesitamos el apoyo continuo de unos y de otros. Por eso esta ley también es un modelo que marca una forma de ejemplificar lo que ocurre en la vida cotidiana. Es decir, cuando vas a un sitio y no encuentras la calle y no tienes un GPS, pues que también es un medio de apoyo técnico, pues preguntas a una persona dónde se encuentra. Tenemos que apoyarnos entre todos. Y los notarios aquí tenemos una responsabilidad que no solamente es cumplir con la estricta función jurídica que se nos asigna, sino asumir que esto es así, que hay que potenciar la autonomía de la persona, ayudarla a la persona con algún tipo de discapacidad y al mismo tiempo ejercer también
una labor propedéutica que creo que es muy importante que desde todos estos foros divulguemos y apoyemos para que la ley no sea un fracaso. Sería un fracaso muy triste. Por tanto, tenemos también una labor importante de cara a las familias. De cara a las familias, que muchas de ellas, sobre todo aquellas que tienen hijos o familiares con una discapacidad de orden mental, sienten una enorme preocupación sobre cuál es el futuro y cómo se van a desenvolver. Todo esto, los notarios tenemos que tratar también de ayudar, y la ley no está a estos medios, ya existía esta posibilidad antes, pero ahora se incrementan a través precisamente no solo de los apoyos voluntarios, hablando con estas personas, con los familiares, con los guardadores de hecho, con las entidades sociales, sino también por la vía de los testamentos. En los testamentos nosotros vivimos desde hace mucho tiempo el problema que siente muchas veces un padre por su angustia sobre cuál puede ser el futuro de una persona con discapacidad. Y no hay soluciones mágicas, como decía Eva, donde falta la economía muchas veces. No hay muchas posibilidades donde, como dice el clásico, donde no hay harina todo es mohina, pero en realidad no es todo mohina. Existe el apoyo de estas instituciones sociales, que es fundamental, y existe por nuestra parte también la posibilidad de vertebrar soluciones que sean equilibradas, que permitan que los padres respiren con cierta tranquilidad, que salgan confortados de la notaría y sin que eso vaya tampoco en detrimento de la autonomía de las personas con discapacidad. Es también un mecanismo el que nos permite en los testamentos de instrumentar fórmulas de colaboración familiar que la propia Convención pone de manifiesto. Y en este sentido creo que nosotros los notarios nos sentimos muy honrados, muy obligados por la responsabilidad que esta ley ha descargado sobre nosotros. Trataremos de responder a ello. Estamos en la realización a través de la Fundación Éticas con inclusión plena de un sistema de lenguaje fácil para las escrituras también. En la medida que podamos, pues vamos a desarrollarlo. Estamos acostumbrados los notarios a explicar las escrituras, pero tenemos que seguir en esa línea avanzando. Y también, pues, lo único que puedo hacer es felicitar a Liber no solo por su nuevo nombre, que me ha encantado, porque Liber en latín es libro, ¿no? Pero no es casual que la palabra libertad contemple o tenga la misma raíz, es decir, que de la posibilidad de valerse, de la autonomía que te da la capacidad de leer o de recibir las explicaciones que están en los libros o en los documentos o en las sentencias, nace precisamente la libertad. Y nada más, felicitar por este proyecto de buenas prácticas, no por este proyecto, sino por esta guía que me parece fundamental. Yo también le he echado como Eva un vistazo rápido y ya puedo anticipar nuestra completa adhesión y reitero nuestra felicitación y agradecimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Ángel. Tiene la palabra María José Segarra Crespo. Muchas gracias. Pues también necesariamente para dar la bienvenida al nacimiento en el día de ayer de Liber, del que de alguna forma también todos somos padrinos por medio de este acto de hoy. Agradecer, por supuesto, la invitación a este momento en el que presentáis lo que yo llamaría también, bueno, la ley 8/21 nos ha puesto deberes a todos, a vosotros también, y este es uno de los deberes que os había puesto la ley. Ahora ya no se habla de sobresaliente, pero lo habéis sacado con nota, ahora solo se dice progresa adecuadamente. Esto es algo más que progresa adecuadamente. Permitidme decir que este documento, este protocolo de buenas prácticas es auténticamente un motor que también va a empujar para la aplicación de los principios de la ley 8/21 y a su vez la plena aplicación de la Convención. Yo también voy a hacer un poco de spoiler. Permíteme, doctor Cuarto, porque claro, nos habéis facilitado un texto
un texto que es francamente interesante. Yo creo que lo mejor que se puede resumir es ese protagonismo de la persona, ¿no? Es el auténtico sentido de que esto no es un cambio terminológico. Y leía en una marquesina de autobús antes de llegar una línea de publicidad muy bonita sobre esto no es un cambio de palabras. Había un crucigrama con las distintas expresiones que se han utilizado para las personas con discapacidad. Y decía, esto no es un juego. Bueno, esto no es un juego, es algo más. Y protocolos como este son ese motor de ese cambio auténtico. Ese protagonismo es fantástico porque lo describís respecto a la propia intervención de la persona en su vida, tomando el control de su vida con el apoyo que le vais a facilitar las entidades prestadoras de apoyos. Pero vais más allá con ese criterio de transparencia en el que la persona se le ayude continuamente a poder acceder a la información de todas las decisiones que se puedan tomar incluso cuando sean sustituidas. Y luego también es un papel precioso el que habéis diseñado con respecto a vuestra función con la accesibilidad plena de la persona ante los notarios y ante los procedimientos judiciales. De alguna forma os convertís también en apoyos a esa accesibilidad de la persona. Es un compromiso de información, de colaboración, en que esa voluntad, esa expresión de esa voluntad, deseos y preferencias de la persona esté con las debidas salvaguardias, porque vosotros os vais a erigir en la primera salvaguarda de que no haya influencias indebidas, precisamente por ese celo con el que expresáis esa atención personalizada y esa defensa de ese protagonismo. Y con respecto a los juzgados, pues efectivamente, con respecto a los procedimientos judiciales, aunque el protocolo evidentemente está hablando de los procesos civiles, ese compromiso de plena accesibilidad tiene una vocación claramente amplia para el apoyo a la persona en todos los procedimientos que pueda precisar. Y ahí estamos todos con deberes también, como bien ha dicho Eva, con deberes pendientes o cumpliendo, una mezcla de ambos. Creo que en estos 6 meses o casi 7 meses de entrada en vigor de la ley, lo que cada entidad o cada operador de los que estamos en esta mesa lo que podía hacer con los propios medios lo ha puesto en marcha. La materia relativa a la formación. Hay otros que exceden de las posibilidades al carecer de presupuesto, como es el caso de Fiscalía, o depender, como en el caso de los juzgados, de otros operadores que son los que, por ejemplo, manejan y construyen nuestras aplicaciones judiciales y fiscales, sin cuya modificación, que todavía no disponemos, no podemos ni siquiera colgar nuevos formularios, pero sí estamos transmitiendo, ¿no? Creo que estamos todos siendo ese motor de ese cambio, transmitiendo a nuestros operadores internos esta filosofía que también habéis descrito en el protocolo. Creo que hay, por ejemplo, experiencias que ya alguna comunidad autónoma de facilitación está poniendo en marcha. Valencia creo que es pionera con el primer concurso que va a poner en marcha para prestar este servicio. Madrid está en vías de planificación y bueno, pues tenemos proyectos también, ¿verdad?, desde el Foro Justicia y Discapacidad de conseguir de las administraciones prestacionales desde el punto de vista presupuestario, que también nos prestan apoyos a nosotros, pues el que se extienda. Y mientras tanto, pues nuestro convenio con Plena Inclusión nos permite utilizar la formación y poder empezar a poner en práctica pues, el día a día, porque si hacemos cambios en el día a día, haremos cambios en la vida de las personas. Así que de nuevo, mi enhorabuena por este protocolo. Va a ser una herramienta de utilidad no solo para las entidades que trabajan dentro de esta asociación Marcos, sino estoy convencida para todos los operadores jurídicos, porque habéis sido muy prácticos, incluso con modelos, y van a sernos de utilidad a todos. Y de nuevo, gracias también por haber contado, como no puede ser de otra forma, con esta unidad de la Fiscalía General, que está, por supuesto, también con esa agenda conjunta con nosotros. Gracias. Muchas gracias, María José, por tus palabras siempre llenas de calidez. Si os parece, ahora vamos a un momento central, la presentación de la obra, y para mí es un honor, un placer y una satisfacción, además por la relación de no solo profesional, sino de amistad que tengo con Torcuato, invitarte a la presentación de la obra.
Dándote la presidencia, parece. Ya está accesible, ¿no? No, pero lo que queremos es que lo vean los... Sí, sí, de acuerdo. Ya. Nada, gracias por la introducción. ¿Está encendido? Perfecto. Muchísimas gracias por la introducción. Eso de, al estar aquí, darnos la introducción al señor magistrado, y como además uno es un modesto letrado de provincia, pues tiene que empezar diciendo ahí con la venia. Me parece más adecuado. A ver, a mí ya poco menos que me, como diría yo, me emociono casi de pensar en el nivel de padrinazgo que tiene este documento, ¿no? De la validez de la enorme riqueza de esta mesa y lo que representaba, lo que vosotros mismos habéis dicho en la mesa anterior, en las intervenciones anteriores, ¿no? El que suponga, como señalaba Juan Manuel al principio, pues efectivamente la demostración, la efectividad de que la justicia es un proceso coral en el que todos tenemos voz, en el que todos participamos, pero al mismo tiempo se obtiene una polifonía, y la polifonía da sentido y da belleza y da realidad al canto y al mensaje, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos una voz, y esa voz se ha expresado también pues, con la intervención de todos los representantes de los distintos operadores jurídicos que están en esta materia. El presentar este protocolo, pues nada menos que con la complicidad, con la ayuda, con la presentación, con el padrinazgo del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado, del Consejo General del Notariado, del Consejo General de la Abogacía. Creo que es un enorme lujo. Es un lujo que además evidencia pues, que efectivamente las personas con discapacidad están donde tienen que estar, están en el centro, no nosotros, no las organizaciones del tercer social o los profesionales que modestamente estamos trabajando, sino el interés, la necesidad de las personas con discapacidad, el rostro de cada persona con discapacidad, sus necesidades concretas de apoyo. Y esto, pues, de alguna manera, aunque hayamos nosotros dado el empujón, pero vuestra presencia, vuestra cercanía, la calidad con la que había intervenido anteriormente, lo expresa con absoluta claridad. Lo que presentamos es un trabajo, efectivamente, que entendíamos necesario, porque venimos trabajando, esto no es un trabajo realmente sin protagonismo, o sea, a pesar de que mi nombre y sobre todo el resto de los compañeros que han estado interviniendo en la redacción aparezcan en su texto, realmente lo que hay aquí es el compendio del esfuerzo por actuar bien, por realizar buenas prácticas en el ámbito jurídico en relación con las personas con discapacidad desde hace años. Porque los que estamos a diario en los tribunales, y la ventaja en este sentido del IBER es que tiene, pues, en cuanto que se extiende con fundaciones que desempeñan provisión de apoyos a lo largo de todo el territorio nacional, pues cuenta con asesores jurídicos, con letrados, que están en cada uno de los territorios y que están, por tanto, en el día a día de los tribunales, ante la situación de cada juzgado, ante cada solicitud, ante cada autorización, ante el acompañamiento a cada persona, etcétera, etcétera. Y, por tanto, conocen cómo se está actuando, cómo se está interpretando. Se venía aplicando e interpretando la ley y el Código Civil y la ley de enjuiciamiento anteriormente, y cómo se viene haciendo ahora con su nueva redacción. Y por eso también estábamos preocupados porque no siempre eran buenas prácticas, vamos a reconocerlo, porque podíamos encontrarnos que cualquiera de los operadores jurídicos, abogados, fiscales, jueces, no siempre ponían a la persona con discapacidad en el protagonismo del procedimiento que se refería a su vida y que iba a condicionar enormemente su vida. Y por tanto era necesario intentar establecer esto, intentar decirlo. Y mucho más con el cambio que ha supuesto por fin la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico, a nuestra legislación ordinaria,
de los parámetros, de los criterios y principios de la Convención Internacional, que ciertamente, como también señalaba y en las intervenciones anteriores, supone un cambio de mentalidad tan importante que para muchos supone también una cierta situación de inseguridad. Yo digo muchas veces como nos hubieran cambiado los muebles, ¿no? Nos hemos quitado los muebles de nuestro ecosistema habitual y de pronto nos encontramos con una especie de decorado y tal que no era en el que estábamos acostumbrados, con unas herramientas que no eran las habituales, ¿no? Y por tanto hay que pensar de forma diferente. De ahí que hayamos intentado hacer el esfuerzo de decir cómo hay que intervenir en este tipo de cuestiones. El trabajo no es, por tanto, un trabajo sesudo, académico, ¿eh? No lo somos, ¿no? No lo es primero el que habla, desde luego, y por tanto hemos intentado evitarlo, pero sí hemos querido, por eso tiene esa redacción de puntos, de precisiones, de énfasis concretos, ¿no? Indicar aquello que es necesario, en lo que es necesario intervenir, en lo que es necesario actuar. Y es un trabajo además que está nutrido, no es una aportación individual, no es una innovación nuestra, ¿no? Sino que está nutrido del trabajo vuestro, ¿eh? Cuando hablemos de los distintos tipos de procedimientos, podréis encontrar, aunque sea tácitamente, las citas, por ejemplo, de las conclusiones de la Fiscalía de septiembre pasado, podréis encontrarlas allí y, por tanto, encontrar el buen hacer de los fiscales cuando esto lo hace. Encontraréis, cuando hablamos del documento de provisión de apoyo voluntario, encontraréis el buen hacer de los notarios, de la Fundación Equitas, de los documentos que ha hecho Almudena, que ha hecho Federico, que ha publicado la Fundación en tantas ocasiones, que está también vertida, que se nutre también de, pues eso, del buen hacer de cada una de estas cosas. Y así lo podríamos ir diciendo con cada uno de los ámbitos de los operadores jurídicos. Es decir, no hemos intentado descubrir nada, sino recoger la calidad de aquello que la tiene, ¿no? Y por tanto asumirlo como propio cuando esto al final lo que lleva es a una ventaja, a una mejor atención, a una mejor consideración de las personas con discapacidad. Todos los operadores jurídicos nos hemos formado fundamentalmente en la aplicación de los principios, pues eso, de seguridad jurídica, de legalidad, y por tanto queríamos hacer una norma o queríamos ofrecer un protocolo, una ayuda en la aplicación en el comienzo de este nuevo libro que supone la aplicación de la Ley 821, ¿no? De la forma de considerar los apoyos, de solicitarlos y de plantearlos tanto ante el juzgado como de manera voluntaria, en fin, de las distintas opciones que resulta del modelo mucho más versátil que ahora establece nuestra legislación, y para eso pues queríamos efectivamente hacerlo aplicando la ley de manera adecuada, ¿no? Siguiendo la cita poética de mi buen amigo y admirado Enrique Galván, evitar que esto sea pues como la guitarra del mesón de los caminos de Antonio Machado, que hoy suena, ¿cómo era? Petenera, mañana, ya no recuerdo cuál era la otra, según quien llega y tañe tu empolvadas cuerdas, venía a decir. Y por tanto evitar que el texto de la ley sea algo, pues eso, interpretable, tan interpretable que al final pueda ser considerado por los operadores jurídicos, por cada uno de ellos, como si fuese solamente una mera denominación de terminología. No, supone un compromiso personal de enorme importancia en cuanto que afecta a la vida de las personas. Y ese ha sido el esfuerzo que hemos querido hacer. Ahí está, por tanto, ahora no consigo dar, cuando quiero entrar en el fondo, ahora esto no me lo deja. Ya. Pues eso era esta era la intención del texto, ¿no? Veréis que al final el texto, porque en el rótulo que aparecía al principio hablábamos de buenas prácticas judiciales. Realmente después hemos comprobado que la terminología no era correcta, porque no son solamente judiciales. Los apoyos de los que estamos hablando son también voluntarios y por tanto son también notariales, y no había que acotar solamente a esto, sino que efectivamente a todos los posibles. Entonces hablamos del saber hacer, lo estamos partiendo de un patrimonio propio, que es el intentar haber trabajado bien previamente todo lo que suponía la atención a las personas con discapacidad en el procedimiento anterior, y a quien hemos venido comprometidos durante estos 11 o 12 años, y muchos de nosotros lo hemos compartido, en la lucha por conseguir efectivamente que se incorporase a nuestro derecho los principios de la Convención, supone también hacer efectivo la realidad de lo que ya se venía haciendo bien, y hacerlo ahora desde la nueva visión, ¿no? Yo decía que efectivamente ese tema de los autores no era importante, en todo caso lo sería para enfocar los nombres de mis compañeros que han sido fundamentales para
para intentar hacer un trabajo que tuviese unidad también y que fuese igualmente coherente, ¿no? Este trabajo además forma parte de un proyecto que ha podido ser financiado, que ha podido tener apoyo por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, el proyecto de igualdad ante la ley de las personas con discapacidad, y tiene un primer bloque que a mí es personalmente quizás de los que más me parece más relevante, ¿no? En el que se consideran pues, una serie de apartados que entendemos que eran pues, como los primeros posicionamientos, cómo actuar, cómo enfocar, cómo acceder a todas estas materias. Y ante eso, por tanto, hemos planteado, los textos de los epígrafes son suficientemente evidentes, ¿no? La no sustitución de la persona con discapacidad. Si al final lo que hacemos es intentar decidir por ellos, estaremos pues, tergiversando radicalmente el propio espíritu de la ley, sino que lo que hay que hacer es intentar que la persona participe en su toma de decisiones, de manera que, por tanto, el asesor jurídico, el letrado, el abogado, el fiscal, el juez, sea capaz de ponerse al nivel de la persona y ayudarle y, por tanto, pues eso, no sustituirla, pero conocer realmente sus intenciones. La relación personal y directa con la persona que precisa apoyo, la transparencia fundamental en el ejercicio de apoyo. Estamos hablando, y esto es un marco fundamental de todo el documento, del ejercicio de apoyo por personas jurídicas. Por tanto, será un modelo que tendrá algunas diferencias respecto del ejercicio de apoyos por personas físicas, pero a nosotros nos interesa, por tanto, especialmente garantizar la credibilidad del trabajo que estemos realizando y, por tanto, la eficacia, no solamente la eficacia, sino sobre todo la transparencia, la adecuación de la gestión, el que nadie piense que estamos gestionando patrimonio o ayudando a gestionar patrimonios de personas y que, por tanto, pueda haber ahí un riesgo de manejo de dinero que no sea el que corresponde a la persona en sí o a los intereses de la persona. Por tanto, supone un elemento fundamental siempre tener en cuenta esto. Otro apartado muy concreto que hemos querido además enfatizar era decir, a ver, parece que mucha gente considera que la ley está olvidando a las personas que requieren apoyos intensos y permanentes, que parece que la ley se refiere solamente a las personas que tienen unos niveles de autonomía que les permiten tomar importantes decisiones. No es así. La ley establece un sistema versátil que puede adaptarse, por tanto, yo cuando hablo de este tema, y estos días lo he estado haciendo con las asociaciones de padres y tal, les digo esto es un poco como una escalera, utilizaremos 1 o 2 escaños cuando sea necesario, pero podremos utilizar 5 o 6 cuando sea preciso, ¿no? Por tanto, pues era necesario también abordar esa cuestión y decir, también será preciso establecer apoyos para las personas que puedan requerir apoyos intensos y permanentes, continuos, llegando a la situación de representación en la forma que el Código Civil establece en la curatela representativa. Uno de los elementos fundamentales que ya venían realizando las fundaciones de provisión de apoyo era también la posibilidad de establecer un mecanismo de acercamiento a las familias de las personas con discapacidad. Esto se está demostrando en la práctica cada vez de mayor importancia y de mayor urgencia. El modelo social y familiar de nuestro país está cambiando enormemente. Yo recuerdo que cuando hablaba, uno ya muy viejecito, y cuando hablaba de estas cosas con asociaciones hace 20 años o por ahí, pues cuando hablábamos del futuro de su hijo, de la angustia, que siempre el pensar qué pasará cuando nosotros no estemos, nosotros siempre hablábamos de que efectivamente se pudiera considerar ayudar, preparar las cosas para que otros hermanos, otros miembros de la familia pudieran después desempeñar la tutela. Entonces, ahora diríamos desempeñar los apoyos precisos. Hoy hay una enormidad de familias que no tienen más que un solo hijo con discapacidad, o hay un montón de familias desestructuradas, divorcios, maridos que han abandonado a su mujer por la discapacidad de su hijo, situaciones de ese tipo que son cada día más frecuentes, al menos yo las encuentro con frecuencia al relacionar con las asociaciones de padres. Por tanto, la situación ha cambiado, y por tanto muchas de estas familias van a necesitar la única estructura de atención para el futuro, de provisión de apoyos de futuro para su hijo, va a ser las entidades, las personas jurídicas, ¿no? Y en nuestro caso esa es nuestra vocación y por tanto habrá que hacerlo bien. Y hacerlo bien supone acercarse a la familia desde el principio, conocer a la persona no en el momento en el que ya se ha producido la situación traumática del fallecimiento de los padres, de la situación de mayor abandono o más problemática, ¿no? Sino poder estar cerca, poder conocer cómo es la persona, qué es lo que quiere, cuáles son sus necesidades, cuál es su entorno. Toda esta situación ya se viene haciendo por muchas fundaciones y es sin duda una buena práctica que hay que cultivar además. También había que tener en cuenta que no siempre, si estamos apostando porque la persona con discapacidad participe en la toma de decisiones, habrá que admitir
que en esa toma de decisiones podrá ocurrir que la decisión que la persona con discapacidad adopte no sea la que le plantee o la que le sugiera o la que le proponga la persona que le presta apoyo. Esto va a ocurrir. Por tanto, habrá que tener en cuenta esto. Si queremos empoderar a las personas, no podremos partir de la contradicción de después decir, no, ahora tú no puedes usar tu poder. Habrá que partir de que efectivamente hacer esto supone también tener derecho a asumir riesgos, ¿no? A asumir la posibilidad de poder equivocarse o como mínimo de no participar del mismo proceso de decisión o de la misma propuesta de decisión que nosotros hagamos, y por tanto pues, habrá que tenerlo en cuenta. Es un dato sustancial. Decir lo contrario supondría que al final lo que vamos a querer es seguir intentando manipular sus decisiones, ¿no? Y en ese planteamiento después, pues eso, se han hecho el resto de las opciones que veis como los epígrafes, ¿no? Incluida también algo que supone también la aplicación valiosa de otra de las grandes aportaciones de la ley, las disposiciones de última voluntad de las personas con discapacidad. La posibilidad de ayudar a una persona con discapacidad a que pueda expresar, a que pueda ofrecer sus disposiciones voluntarias, a que se pueda entender que efectivamente la persona, yo transmito ahora mismo de un par de entidades tutelares unas situaciones de herencia de efectivamente familiares totalmente desaparecidos respecto de hijos, de parientes, que no habían querido saber nada de ellos y que al fallecer aparecen efectivamente y gestionan y presionan pidiendo los saldos bancarios de aquellos, cuando podría haberse planteado quizá una disposición en la que ellos hubiesen optado por cómo querían que se utilizara sus bienes, su propio patrimonio, se podría hacer. En fin, esta es la cuestión. Hay un nivel también. El segundo bloque, después de esa primera parte de posicionamientos, podríamos decir que obligado desde una situación ética, ¿no? desde un compromiso ético, lo ha sido pues, considerar cada una de los distintos tipos de procedimientos que emergen de la ley, ¿no? Distintos modelos de apoyo, ¿no? Y ahí hemos hecho, por tanto, pues un análisis de lo que sería la escritura de provisión de apoyos, en este sentido, como digo, nutriéndonos del buen hacer de los notarios en este sentido. Y además señalando pues, la enorme importancia que supone esta, que es una de las grandes aportaciones de la ley, ¿no? La posibilidad de que efectivamente trabajar esta materia con la persona con discapacidad, que pueda entender de qué se trata aquello. Veréis que se indica en el documento que se dan soluciones incluso pues, fáciles, rápidas, fáciles de entender, que se realice un borrador previo, que se pueda trabajar con ese borrador con el notario y con la persona, que haya que le ayude, que actúe de facilitador, que le preste apoyos en sí en la comprensión. En fin, cada uno de esos elementos está pues, considerado en cada uno de estos apartados, ¿no? La provisión, la solicitud iniciadora en sí del procedimiento de provisión de apoyo, ya en la vía judicial, los informes personales también, pues tienen una enorme importancia. Sabemos que en muchos sitios se estaba haciendo muy bien, en otros no tanto, y por tanto pues se trata de intentar armonizar y que todo sea, la armonización sea con el mayor nivel de exigencia posible. Cuando haya que hacer rendiciones de cuentas, cuando haya que hacer informes de situación, lo primero es que hay que poner a la persona por delante, ¿no? Es decir, cómo está la persona, qué es lo que quiere, cómo ha sido su vida durante el periodo al que se esté refiriendo el informe, y después hablaremos también de cómo se ha manejado su dinero de la manera, con esas exigencias de que hablábamos antes de transparencia. Y así con todos los demás, los procedimientos de jurisdicción voluntaria, la de provisión de apoyos para designaciones de nuevos curadores, el de nombramiento de defensor judicial, las operaciones particionales, el procedimiento en relación con la guarda de hecho, y esto era también muy importante, supone también una aportación en la que también nos hemos nutrido del buen hacer de buenos profesionales, Fernando Santos, por ejemplo, que ha escrito también sobre esta materia, o algunos otros, ¿no? Porque una de las cuestiones, efectivamente, uno de las grandes aportaciones que realiza la ley es la mayor apuesta por la guarda de hecho, pero también esta genera la situación o la crítica también en algunas ocasiones de que la guarda de hecho, al ser una situación meramente fáctica y no tener acreditación documental, podría generar dificultades de representación o de documentación, de verificación, en definitiva, en algunos momentos, con lo que también hemos ofrecido soluciones posibles para poder hacerlo. Hemos sido tan exhaustivos que hemos hablado incluso de la realización de la cuenta general justificada al fallecimiento, ¿no? Y los supuestos también que pueden realizarse las situaciones previas a la provisión judicial de apoyo. Finalmente hemos realizado, eso supone, en el documento veréis que así hemos analizado cada uno de ese tipo de procedimientos, pero de una manera muy esquemática, muy incisiva. No hemos establecido pues, esos textos académicos importantes, no queríamos ni podíamos hacer aportaciones en este sentido, sino efectivamente señalar, identificar, poner vectores
para indicarle al profesional, oiga usted, no deje usted de mirar este apartado concreto, de reflejar esto cuando vaya a realizar ese trabajo. A todos los profesionales, yo entiendo que estamos haciendo un trabajo que tendrá una aplicación práctica fácil si se quiere asumir por parte de los letrados, pero que puede ayudar enormemente, entiendo, a fiscales, a jueces, a notarios, para que esto se pueda hacer bien. Y finalmente hemos hecho unos anexos que tengo que reconocerle a ustedes pues las dudas que hemos tenido en su realización, que sería un poco como modelos de los distintos documentos. Hacer estos modelos, hacer esta especie de... suponía el riesgo de generar formularios, ¿no? Y esto en sí, lo decimos en la presentación del documento de este apartado, supondría una especie de naturalización del proceso. Si estamos diciendo que la actuación tiene que estar individualizada, tiene que acomodarse a cada persona, pues parece que eso no es acorde con un planteamiento efectivamente de ofrecer formularios que puedan ser genéricos, ¿no? Por eso hemos dicho en el documento, esto hay que utilizarlo con enorme cautela, ¿eh? No se trata de establecer de intentar tener una llave inglesa que sirva igual para todos, para nada. Se trata de buscar la aplicación de la herramienta adecuada a cada situación concreta, pero como efectivamente estamos ante una situación tan novedosa, ante un libro blanco, prácticamente en blanco, mejor dicho, nuevo, que no existía, no es ya porque no existan en los prontuarios que manejábamos y que hemos manejado siempre, sino porque no estaba en la mentalidad de los operadores jurídicos cómo trabajar con esto, pues finalmente hemos ofrecido modelos de documentos en cada uno de ellos, realizados por las distintas personas que hemos integrado en ese grupo. Quizá eso les dé lugar a entender que tengan estilos diferentes, porque hemos procurado, nos ha parecido poco respetuoso intentar armonizarlas y hacerlas todas iguales, pues lo hemos hecho distintos profesionales y por tanto se nutren de distintos estilos. Y lo hemos hecho sobre todo para hacer efectivo, para demostrar cómo se debe, pues eso, acotar, vectorizar, singularizar las cuestiones concretas que tienen que estar en cada documento. Y quiero llamar en ese sentido la atención y además decir con toda claridad que nos nutrimos en ese aspecto de las conclusiones de la Fiscalía, ¿no? Cómo señalar en cada una de nuestras solicitudes judiciales, hemos indicado como un elemento fundamental que habría que apostar siempre por la aplicación del artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Oiga usted, por tanto, señor juez, señor letrado de la Administración de Justicia, la persona a la que se refiere este procedimiento requiere de apoyo para la comprensión en determinados aspectos. Y por tanto usted tiene que realizar el esfuerzo que yo ya procuro facilitarle e indicarle, darle toda la información necesaria para que a usted le sea posible cumplir con su obligación legal. Entonces, este es el intento de lo que hemos venido haciendo. Así, por tanto, veis, estos son cada uno de los distintos tipos de documentos que hemos incluido ahí como modelo, incluida también la solicitud de provisión de apoyos judiciales en lectura fácil también, ¿no? Por tanto, esta es la idea, esta es bueno, ya está, me he pasado, he dado demasiado a la tecla. En fin, pero no solo me pasa aquí, me pasa menos. Por tanto, pues este es nuestro trabajo, este es el trabajo que queremos compartir con todos vosotros. Este es el esfuerzo que pretendíamos realizar desde la Asociación LIBER, desde los asesores jurídicos de las entidades. Esta es parte del cumplimiento de nuestros deberes, como antes decía María José Segarra. Esta es la modesta parte de nuestra voz que se incluye en la polifonía de la justicia coral de que hablaba Juan Manuel. Espero que pueda ser efectivo, que pueda dar rendimiento, que pueda ayudar a ser ciertas las finalidades de la propia ley. Yo creo que merece Hoy suena J, mañana Petenera, decía. ¿Qué? Que hoy suena J, mañana Petenera, decía. No recordaba. La verdad que mejor introducción no cabe para esta despedida. Muchas gracias, Torcuato, y enhorabuena a ti, que simbolizas un grupo que ha trabajado en esta obra y a quienes quiero hacer extensivo este agradecimiento. Una obra que no es solo que ya sería mucho un protocolo de buenas prácticas, ¿no? Una hoja de ruta, sino que tiene también una parte teórica donde se asientan los pilares sobre los que esas buenas prácticas se van a realizar, y esto es realmente
importante y estoy seguro que va a ser de gran utilidad no solamente para las asociaciones de prestación de apoyos, sino para todos los que trabajamos en el ámbito de la provisión de apoyos a las personas con discapacidad. O sea, que, enhorabuena y muchas gracias por este trabajo. Y en este punto yo también quiero hacer un reconocimiento a la labor desarrollada hasta ahora por las fundaciones tutelares en ese día de conversión sin solución de continuidad por el magnífico trabajo realizado hasta la fecha en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, en apoyo a sus familias, un elemento esencial para ese debido tratamiento y para la sociedad en general. Y por lo que me toca y por lo que represento para la Administración de Justicia, por una muy leal y muy estrecha colaboración a lo largo de todos estos años, que estoy seguro que se va a mantener así en el futuro. Estamos en un momento muy importante de cambios, ¿no?, que se han puesto hoy de manifiesto. No, los cambios no son, yo no soy nada danista en la vida, no surgen por generación espontánea, sino que es el resultado de una evolución que no es el momento hoy de explicarla con detalle, pero donde sí que creo que se puede poner, estaremos de acuerdo en ello, un momento de inicio, que es la aprobación de la Constitución y los valores que la Constitución consagra, dentro de los cuales hay uno fundamental por lo que nos ocupa, que es el de la dignidad. La dignidad de todas las personas, sin que se pueda ver afectada por ninguna condición o circunstancia personal o social. Esa evolución tiene hitos muy importantes. Se alcanzó uno muy pronto tras la entrada en vigor de la Constitución, que fue la reforma de la regulación de la tutela, donde se pasó de un sistema de tutela de familia a otro de autoridad, ¿no?, donde era claro que esto ya no era una cuestión que se circunscribía a un ámbito individual estrecho, sino que era una cuestión donde había que ampliar las miras. En esa evolución se produjeron importantes reformas. El presidente del Consejo General del Notariado se ha referido a ellas, donde la autonomía de la voluntad empezaba a ganar terreno, ¿no?, donde se implantan los poderes preventivos, la posibilidad de la entonces llamada autotutela. Y en esa evolución hay otro hito fundamental, que es la aprobación de la Convención. La Convención situó la discapacidad en el ámbito que le corresponde, que es el de los derechos humanos, y además vino a hacer de acelerador de una jurisprudencia que ya tenía manifestaciones, ¿no? No vamos a detallar aquí, pero donde ese concepto de autonomía de voluntad y que se respetase los deseos, las preferencias, había empezado ya a manifestarse. Y esto culmina en nuestro país con la reforma operada el año pasado con la Ley 8/21. Una reforma que además no se limita, no tiene solamente un significado nacional, sino que es el reflejo de algo de lo que está ocurriendo en nuestro entorno, ¿no? La Unión Europea está animando a todos los Estados miembros a llevar a cabo procesos de adaptación de los diferentes ordenamientos estatales a los postulados de la Convención. La Unión Europea y los estados que la conformamos hemos firmado, de hecho, toda la Convención, y por lo tanto este proceso de adaptación de las legislaciones nacionales a los postulados de la Convención es algo que se está llevando a cabo en todos los países. La reforma operada va más allá de la provisión de apoyos. Yo quiero poner de manifiesto que se ha dicho aquí también por todos los intervinientes que las reformas operadas en la Ley de Enjuiciamiento Civil tienen un alcance absoluto respecto a la totalidad de procedimientos
en nuestro país. La ley de enjuiciamiento civil tiene una aplicación supletoria de todas las leyes procesales y con motivo de la ley 8/21, se ha incorporado ese artículo 7 bis, donde se contempla la figura del facilitador, se consagra lo que hasta ahora era solamente una buena práctica, solamente entre comillas, porque era muy importante de lectura fácil, las adaptaciones procesales, ajustes de procedimiento, y esto es aplicable a todos los ámbitos. Hay importantes propuestas normativas, por ejemplo, en el ámbito de la ley de enjuiciamiento criminal que se ha referido Eva. El anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal contempla una parte por primera vez sistematizada en nuestro ordenamiento penal sobre cuáles son los derechos de las personas con discapacidad en el proceso penal. Hasta ahora, y no era poco, desde el 2015 con el Estatuto de la Víctima, desde esa posición, pero también desde un punto de vista muy importante que son los derechos de las personas investigadas que necesitan de algún tipo de apoyos. En definitiva, estamos ante una etapa muy ilusionante, muy atractiva, con muchos retos para la sociedad española en su conjunto, pero que duda cabe para los operadores jurídicos en particular, y de una manera muy especial, especialmente intensa para quienes tenemos responsabilidades públicas, ¿no? La Constitución nos obliga a quienes tenemos estas potestades de políticas activas, de promover la igualdad, remover los obstáculos que lo impiden. Y yo hoy en este punto quiero decir de una manera absolutamente clara, quiero poner de manifiesto el compromiso de los aproximadamente 5.500 juezas y jueces que integramos el Poder Judicial en España, el compromiso con los postulados de la Convención y con las reformas que a su amparo se han llevado a cabo y se van a producir en el futuro. Y por supuesto también con las exigencias derivadas de la Ley 8/21. Una ley que plantea problemas en su aplicación, problemas estructurales, problemas, digamos, de intendencia, pero que no pueden en modo alguno disuadirnos de su aplicación. Estamos en ello. Se refería antes María José Segarra, compañera de fatigas, pero también de ilusiones. Hemos creado un grupo de estudio en el ámbito de nuestras respectivas instituciones fiscales y jueces, con el objeto de tratar de identificar los principales problemas que se están planteando en estos momentos la aplicación de la ley. Yo no voy a entrar ahora en su exposición, pero sí decir que tienen una doble vertiente. Por un lado, aquellos procesos nuevos donde hay que aplicar un modo de actuar diferente, y la revisión de las causas. Y una vez identificados esos problemas, tratar de poner las soluciones. Las soluciones que irán, por un lado, y en la medida de lo posible, unificando los criterios de actuación. Esto es algo siempre saludable, ¿no? Sin perjuicio de respetar algo que es elemental, la base de cualquier sistema judicial que se precie, que es el de la independencia, y por lo tanto la libertad de criterio en la fijación de los hechos y en la interpretación de la norma, pero es también bueno el que conseguir una unidad que dé seguridad jurídica, que haga que la justicia sea predecible. Y por otro lado, también la necesidad de recursos. No es sencillo en unos juzgados, en una administración de justicia con mucha sobrecarga de trabajo, el poder realizar satisfactoriamente las exigencias que se derivan de la nueva ley. No podemos permitir que la ley no cumpla los objetivos
que se persiguen, que son los objetivos de toda la sociedad española, por una falta de medios. Estamos ante un modo de justicia nuevo, lo que la exposición de motivos de la ley llama esa justicia de mesa redonda, ¿no? Un concepto muy elocuente de la forma en la que se ha de trabajar, donde han de recabarse informes, opiniones, apoyos, eso sí, siempre con la persona a quien ha de prestársele el apoyo, siempre colocada en el centro. Y esto tiene también, se vincula con un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de la justicia amigable, la justicia amable, ¿no? que tiene muchas proyecciones, pero incluso arquitectónicas, en la existencia de salas especiales para exploraciones de menores, con ajustes de procedimiento, donde separar a victimarios y víctimas. Esto es especialmente relevante en determinadas cuestiones. Pues yo, como digo, este es el compromiso que yo hoy reitero aquí, el compromiso de quienes integramos el Poder Judicial en España. Y quiero también poner de relieve en este acto algo que lo señalaba al principio, y también vosotros lo habéis mencionado y agradezco mucho esa mención, algo que es muy ilusionante para todos quienes conformamos la comunidad jurídica, que es el Foro Justicia y Discapacidad, que es la expresión de esa justicia coral, ¿no? de esa polifonía. Un foro que se creó en el año 2003 y donde pues las iniciativas, las actuaciones creo que han redundado en conseguir el objetivo fundamental para el que se creó el foro, que es de remover todos aquellos obstáculos que impiden el acceso a la justicia, que obstaculizan o impiden o retrasan un derecho fundamental que forma parte del núcleo esencial de los derechos que tenemos todas las personas en una sociedad democrática regida por el Estado de Derecho, que es el derecho a la tutela judicial efectiva. Este es el objetivo fundamental del foro y a ello nos aplicamos todos los que estamos aquí y seguro que así será. Por lo tanto, nada más, quiero terminar como empezaba, expresándoos que ha sido un honor para todos los que trabajamos en el Consejo General del Poder Judicial, en particular para todos los que trabajamos en esta sede de Trafalgar, y reiteraros el agradecimiento por haber querido presentar esta obra aquí y desear larga vida y mucha suerte a Liber en esta nueva andadura. Muchas gracias y gracias también a quienes nos han seguido telemáticamente. Espero que la distancia no sea un inconveniente para que reciban la calidez de cuanto hoy se ha dicho aquí. Muchas gracias. Gracias. ¿Podría haceros una fotografía? Sí, claro. Sí. Con todos. Claro, sí. Si podéis acercaros lo que habéis estado en la mesa, hacemos una foto, si os parece. Pero la foto sin mascarilla igual. ¿O? Sí, yo creo que sí, pues si no, no nos van a identificar. Sí, hacemos un 1, 2, 3, ¿no? Porque lo de las fotos con mascarilla es una cosa. Exacto, el padre, los padres de la criatura. Hacemos casi mejor de la... Bueno, lo sabemos. Adelante, sí. Exacto. Adelante. Pero tú en el centro. Yo no Tú eres el dueño de la casa. Venga. No, de centro. los altos de abajo. El plato puro y salto, ¿no? Bueno, De arriba. yo me quedo abajo. Vamos, cogen mejor.
un poquito con mascarilla, cada uno lo que quiera, pero para que salga más cómodo. Una variedad de cosas. Muy bien. Gracias a todos. Gracias. Bueno,